Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. El destino del hombre sobre este planeta es muy poco comprendido. La humanidad no puede discernir su destino cósmico. La creatividad del cosmos garantiza un propósito para la existencia hasta del gusano más pequeño. La creatividad del magneto cósmico predetermina toda acción, así como el papel que los seres están destinados a desempeñar. Por esto, las esferas humanas están designadas para la cooperación. La razón suprema tensa todas las esferas cósmicas. En consecuencia, el destino del hombre tiene como base la cooperación y la belleza del infinito. Toda creación cósmica tiene un propósito, una razón de ser. La egocéntrica humanidad, al considerarse el ombligo del mundo y la única que habita en el cosmos, no puede discernir su destino cósmico ni tampoco admitir que existen infinitas esferas cósmicas, infinitas humanidades, infinitas hermandades e infinitos logos. Este egocentrismo impide que la humanidad conozca y asuma que la cúspide de esta pirámide evolutiva es la conciencia de la seidad y que es la razón suprema la que obra el milagro de impulsar la creatividad en todas las esferas cósmicas, para que, mediante la armoniosa cooperación universal, puedan alcanzar la unidad. Espíritu viajero,
¿Te animas a cooperar en la construcción de la belleza del infinito? Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la 29ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la razón cósmica. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. La belleza del infinito se aprecia en las composiciones musicales de Juan Carlos García y Jesús Aragón. Contribuyen a construir la belleza del infinito las reflexiones de Jesús Jurado y Ricardo Alfonso Camacho. Saludos, Ricardo, Jesús. Hola, amigos, hermanos, compañeros, caminando todos por el sendero, cada uno con sus grandes propósitos, pero con la alegría de compartir esta bella caravana hacia Shambhala. Un saludo a todos. Pues una nueva oportunidad de servicio, la número 29, la 29ª, y en esta imaginamos que al concluir la jornada tendremos el tesoro, el regalo de una profunda reflexión. Los tesoros de la reflexión quedan reflejados en la razón. Pero analicemos un poco lo que el concepto de razón significa. Cuando hablamos de dar la razón, de tener razón, nos estamos refiriendo a términos que se identifican con los aspectos de la personalidad. También con los aspectos de la personalidad, pues se puede relacionar todo aquello que es razonable, entendiendo por razonable a la adaptabilidad que tenemos en nuestras decisiones, en nuestras percepciones, en nuestros actos, la adaptabilidad a las normas sociales, lo que no quiere decir que esta adaptabilidad sea justa y equilibrada. En cambio, cuando hablamos de razón de ser, hablamos de un propósito superior. Hablamos de la identificación con las leyes cósmicas. Para los humanos, el tema de la razón lleva aparejado un sinfín de dificultades. De hecho, si miramos la historia de la humanidad, todos los conflictos humanos estaban basados en mi razón y mi razón debe prevalecer sobre tu razón. Evidentemente, cuando la conciencia está inmersa en el mundo de la forma y no hay una perspectiva clara de recibir una influencia de la parte más elevada, estamos dentro de un atolladero, de un callejón sin salida. No hablamos de la auténtica razón, de la razón con mayúsculas, que para los humanos en el sendero sería equiparable a la intuición, a la verdadera intuición. Y es así como el ser humano, en esa razón de ser, cuando se va identificando con su propio yo, cuando va identificándose como un conglomerado de un grupo, de una región, de una nación, o claro, como una humanidad toda, su razón de ser va creciendo y llegamos hasta aquel gran propósito o razón de ser de nuestro propio logos planetario y de nuestro propio logos solar, que se transmite con un ser y realizar. Es un paso trascendente, porque esto ya va de la inmanencia del Dios que vive en nosotros, en nuestro corazón, a la trascendencia de podernos unir a lo supremo, al gran Señor en el cual vivimos, en el cual trascendemos y nos movemos y tenemos el ser. Esto en realidad es un milagro de orden, que ha habido siglos de caos anteriormente, pero que ahora estamos presenciando una gran oportunidad. Es un nuevo orden, porque se está creando un hombre nuevo en esta razón de ser y de encontrar. Un hombre nuevo que culminará un día, espero que no muy lejano,
cuando los tiempos sean llegados y en su momento alcancemos el perfecto equilibrio, incluso llegando al andrógino. Es un grado de evolución espiritual, que seguramente es un equilibrio entre el corazón y entre la mente, y que nos llevará indudablemente a la verdad, esa verdad que tanto anhelamos en esa razón de ser. Esta razón de ser, este aspecto de la razón, de alguna forma nos une a la razón de la seidad, que es lo que venimos procurando y lo que tratamos de analizar en esta jornada. Ya en la jornada número 26 hablamos de la razón de la seidad cuando establecimos la analogía de la seidad con una emisora de radio. Y determinamos que el equipo de redacción que elabora toda la información en la emisora se equipara analógicamente a la razón de la seidad. Claro, el hacer esta analogía y esta comparativa nos lleva a establecer que dentro de la abstracción, dentro de la inmanifestación que corresponde a la seidad, precisamente la razón de la seidad es el aspecto más concreto. ¿Por qué decimos esto? Porque los equipos de redacción en una emisora están formados por personas, que además personas que siguen un escalón jerárquico, que desciende desde la dirección hasta la subdirección, jefes de redacción, y finalmente llega a los redactores, que son los que desarrollan la labor de campo. Precisamente por analogía, la razón de la seidad también forman parte de ella seres, pero ya seres con un nivel de conciencia de carácter cósmico. Hablamos de los logos, hablamos de las hermandades blancas y hablamos como último escalafón o como personal de campo de los Agni Yogis. Parece una incongruencia, pero nos puede ayudar a determinar y a asumir que el ser humano, cuando alcance ese escalafón evolutivo, formará parte de la razón cósmica, puesto que ha interiorizado aspectos de la conciencia cósmica. Cabe entender que a medida que los humanos vayamos evolucionando, como bien dices, si en un principio hemos partido de un resultado nefasto a la hora de interpretar el significado de la razón, pues estaba basado en nuestro personal punto de vista, que acostumbra a ser bastante miope, bastante limitado, si la conciencia se va ensanchando, se va manifestando cada vez más el arquetipo, no ya la idea que tengamos, la percepción, sino la realidad del mismo. Así, una hermandad blanca, una jerarquía de un planeta o un mismísimo logos tiene una percepción de este arquetipo increíble con respecto a un logo superior y sobre todo con respecto a la capacidad que tiene de manifestarse en todo su mundo. Un Agni Yogi, cuando ha alcanzado ese estado de conciencia, de puro fuego, la percepción que tiene de la razón pura, de la razón, es completamente distinta a la que tiene, muy superior a la que puede tener un caminante bastante avanzado en el sendero. No olvidemos que el Agni Yogi es aquel que es capaz de coger el fuego del plano búdico y trasladarlo al mundo de los humanos. Es una especie de Prometeo. Y cuando estamos hablando ya de la humanidad como un todo, y esto desde un ángulo ya de jerarquía espiritual, en realidad estamos hablando de una multiplicidad de humanidades que viven, se mueven y tienen su razón de ser en cualquier parte del cosmos absoluto. Es por tanto en esta jerarquía donde puede afirmarse que estas humanidades, de alguna manera, seres inteligentes de un cuarto reino, están constituyendo jerarquías espirituales muy importantes, pero que están evolucionando
porque hay una conciencia mayor, esa amplitud de que se habla de la conciencia y que nos está llevando a través de esta razón espiritual a poder comprender lo que hay dentro de sí, pero luego dentro de nuestro propio universo y, como se espera incluso en los seres ya más avanzados, tener una visión incluso del más allá. Aquí se está manifestando un propósito divino, nuevas expresiones de esa búsqueda de la verdad, de un sistema, ya es un sistema de enseñanza, de entrenamiento espiritual, como el que se ha mencionado que siguen los Agni Yogis. Este Agni Yoga, el yoga de síntesis, que en realidad va a ir cubriendo a todas las humanidades, y en nuestro caso en la Tierra ya está presente, y que va a ir abarcando gradualmente un gran número de discípulos, y todos en un servicio, en cualquier rama donde se encuentren, pero con aquella conciencia que se puede llamar de transfiguración, de cambio, en esa búsqueda de esa razón de la seidad, del cosmos absoluto. Todos estos seres que alcanzan su arquetipo evolutivo, que coronan ese arquetipo evolutivo, son los que constituyen la cadena evolutiva designada como escalera de Jacob, y trabajan en los periodos de descanso o pralayas, trabajan precisamente en el nuevo periodo de manifestación para, como representantes de esa razón cósmica, poder expresar y manifestar en formas nuevamente arquetípicas el siguiente ciclo. Lo describe breve, concisa y magistralmente Elena Rerich en su carta de fecha 2 de julio de 1937. Tú también conoces que durante los pralayas parciales o las renovaciones del sistema o planetas solares, los seres más elevados, la escalera de Jacob, que colectivamente representan la razón cósmica y al elemento creativo, permanecen en guardia y planean el futuro ciclo de vida del sistema o planetas solares. Es decir, la razón cósmica, la seidad, necesita de seres que han alcanzado el arquetipo evolutivo y que son los que utilizarán, puesto que forman parte de ella, en los próximos desarrollos arquetípicos de los nuevos ciclos. La línea iniciática, la famosa escalera de Jacob, es precisamente el método, el sistema que se utiliza, es un camino evolutivo que se utiliza para ir acompañado de periodos de manifestación, de actividad y de inactividad, ir ensanchando la conciencia. En el ser humano representa la encarnación y su posterior consecuencia, que es el periodo de pralaya, o lo que los humanos entendemos como muerte, es decir, ausencia de manifestación en el plano físico, pero continuando en otro plano, en el plano astral, mental, que no conocemos y que no vemos desde aquí. En la medida en que se alcanza una síntesis en esta escalera de Jacob entre lo manifestado y lo manifestado, esta síntesis representa la razón. Y cuando estamos hablando de esta bella escalera de Jacob, es indudable que incluye a todos, ¿sí? Desde el más elemental ser o entidad material que vive en este plano físico, hasta los grandes logos que están creando. Y por lo tanto se incluye adeptos y ángeles, las corporaciones, grupos de almas iluminadas que están desarrollando su alma en una conciencia mayor, y en esa integridad de todos los reinos, de todas las razas humanas, de todas las especies, es como tiene su razón de ser esta escala de Jacob. En realidad es un espíritu que se va perpetuando,
en este principio de jerarquía espiritual de todo ser viviente, porque todos van ampliando en el nivel en donde están su grado de conciencia. Su círculo no se pasa, va creciendo, se van rompiendo y va creciendo los nuevos, y ahí se crea esta evolución espiritual. Es una ley de evolución que se expresa mediante este principio de jerarquía, y hay vastas vertientes, subjetivas unas, objetivas otras. Son principios de vida que le dan calidad a las formas. Y esta escalera de Jacob es de doble sentido, un sentido descendente y otro ascendente, como es lógico y natural. El sentido descendente queda expresado en el aforismo 97 del libro Infinito. El que se espera y el que espera están expresando la razón cósmica. Muy sintético y al mismo tiempo muy expresivo. En cambio, el sentido ascendente se muestra en el aforismo 169 del mismo libro Infinito. Desde la razón hasta la razón. Es decir, en el anterior hablábamos de el que espera. Pongamos, por ejemplo, un ser humano. Un ser humano, cuando alcanza ese nivel arquetípico para el que ha sido concebido, que es su razón de ser, alcanza la razón o la porción de razón cósmica que corresponde a ese arquetipo. Y eso le posibilita a recibir la influencia de quien se espera, es decir, el ser que está por encima de él en la escalera de Jacob, y le permite alcanzar la razón que corresponde en sentido ascendente a ese ser que está esperando. Sería lo mismo que hablar del viaje de la mónada al mundo de la materia, al mundo de la tríada, al mundo de la manifestación. Venimos de un mundo arquetípico, pura razón. Adquirimos la experiencia de trabajar con la materia y regresamos a la casa del Padre con la razón, con el trabajo realizado. Así es, y es por eso que trabajar la obra desde la parte más inferior y en un retorno hacia la casa del Padre, hacia el origen, hacia la fuente natural de donde partimos, como mónadas, y que vamos tomando cada vez mayor conciencia, esa es una de las grandes tareas. Pero aquí este trabajo debe de considerar que es no permanecer en el pasado, sino avanzar en el presente. Vivir aquí y ahora, y alcanzar ese gran propósito, esa gran razón de la divinidad, el propósito de ser, el propósito de realizar, que cualquier vida humana la va tomando en cuenta y va haciendo que con el tiempo logre sus objetivos, ser y realizar, comprendiendo que también ya llegando a lo que son los logos, encontramos que cada logos, incluyendo el ser humano, que es un logos humano, tiene también el propósito de generar luz, de irradiar calor. Y así, comprender de alguna forma lo incomprensible, de descifrar lo que en verdad es indescifrable para nosotros, a veces imposible, pero comprender todo, esa es la oportunidad de una manera muy intuitiva. Pues creo que todos hemos comprendido que debemos alcanzar la perfección del nivel arquetípico al que estamos destinados, que una vez que la alcancemos expresaremos la razón de la seidad correspondiente a ese nivel arquetípico y además adquiriremos el poder de desarrollar poder creativo, es decir, de crear mediante el fuego. Y este poder se realiza precisamente mediante un ejercicio de voluntad.
Lo podemos comprender mejor escuchando el aforismo 378 del libro Infinito. El impulso de la evolución agrupa las energías que luchan por alcanzar el magneto cósmico. La creatividad del magneto cósmico se revela como la voluntad de la razón suprema. La fusión de las energías aspirantes mediante la voluntad proporcionan la creación en las formas del fuego intensificado. Volvemos nuevamente a lo que hemos reflexionado en jornadas anteriores. El impulso del magneto cósmico, influido precisamente por la razón de la seidad, nos convierte en seres creadores mediante el uso del fuego cósmico. Es decir, adquirimos la capacidad de fusionar energías que están dispersas por el espacio y con ellos damos forma a formas que ya han sido creadas, mejor dicho, que han sido idealizadas arquetípicamente y que debemos contribuir a que se desarrollen. Básicamente nosotros entendemos la evolución si hacemos una analogía con lo que sucede con nuestro estimadísimo planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene una fuerza, una energía, un movimiento de rotación y también uno de traslación, pero el de rotación nos dice clarísimamente que está vivo, que está dinámico, que mantiene una continua y constante actividad. Esta actividad, este dinamismo, está imprimido precisamente por la razón, por esta capacidad que la razón tiene de convertirse en una fuente energética, en un magneto cósmico. Así es, y cuando estamos evolucionando, siempre tenemos en mente, o en forma intuitiva, como ya se ha dicho, que hay un modelo a seguir, que hay un arquetipo que nos va guiando, que queremos alcanzar. No nos damos cuenta cuándo llegaremos a ese arquetipo, porque al hacerlo, estamos realizando la creatividad. La creatividad es esa fuerza impulsora que va haciendo que vayamos creando el mundo, el ambiente que nosotros necesitamos. El arquetipo que vamos a alcanzar nos va a abrir los ojos, nos va a afinar el oído en todos sentidos, para que a través del tiempo, cuando lleguemos a esos arquetipos sublimes que están vibrando en todos los mundos ocultos, donde los ángeles seguramente que los están cuidando poderosamente, las energías espirituales avanzan, los pensamientos de los hombres crecen. Hay una gran paciencia que tiene el ser humano con su voluntad, con su fuerza, con su audacia incluso, para que esa mente le siga guiando de alguna manera hasta alcanzar los grandes arquetipos y convertirse conscientemente en un ser creador, como es lo que se espera. Nos podemos plantear cómo se hace o cómo se consigue este poder creador o quiénes lo consiguen. Y tenemos nuevamente la respuesta. Lo consiguen los seres de corazón perfecto, es decir, aquellos seres que tienen la capacidad de expresar la razón de la seidad. Aquellos seres de los que tantas veces se habla, que manifiestan su cáliz, su experiencia interior, su fuego, tal y como nos expresa el aforismo 208 del libro Infinito. El corazón armonizado cumple con la alianza de la razón cósmica. Sí, sí, sí. Resulta bastante claro que si el corazón entendido como ese centro dinámico de conciencia, ese chakra o la contraparte de este chakra cardíaco en el centro coronario, cumple con ese propósito,
estamos en comunicación directa con lo más elevado, con la razón pura, con esa razón de la que estamos hablando en la jornada de hoy. Y dentro de esa perfección que se busca, surge esa hermandad. Pero una hermandad que no olvidemos se hace también con los ángeles. Ellos practican la esencia de sus propias vidas. Y es fácil que se puedan mostrar a los humanos, a aquellos humanos que tienen esa mente sencilla y que por alguna razón su corazón puro, su corazón noble, les ha llevado a través de esa fuerza de amar. Esta razón de amar son lo que les va a permitir tener acceso a los grandes mundos con esa excelsa armonía, con esa radiación brillante y con un cumplimiento realmente espiritual a nivel de su propio ser y de esa dualidad con la que está evolucionando junto con los propios ángeles. Su corazón, por lo tanto, tiene una gran importancia para esta realización. Los corazones perfectos, los seres que tienen corazones perfectos, son estos seres que tienen la capacidad de dar vida a las formas. Y ocurre pues precisamente porque en el interior de este corazón pues tienen de modo incipiente todas las manifestaciones cósmicas, forman parte de la conciencia cósmica, forman parte de la conciencia de la seidad. Lo leemos en el aforismo 301 del libro Infinito. El corazón perfecto puede expresar todas las potencialidades de la naturaleza hasta el extremo de que cualquier forma puede encontrar vida. El corazón perfecto contiene en sí todas las manifestaciones incipientes de vida de las fuerzas creativas. La razón absoluta afirma insistentemente las manifestaciones creativas. El trabajo constructivo de las energías cósmicas es dirigido por el corazón perfecto. Hay que decir que un corazón perfecto, es decir, un centro de poder dinámico como es el corazón y todo lo que ello significa, en el fondo es un centro captador y distribuidor de fuego cósmico. Es un volcán que está irradiando, está expresando una nueva conciencia y con ello está limpiando los éteres para que precisamente esta razón de la que hablamos en esta jornada de hoy sea una realidad de conciencia. Y por eso cuando nos dirigimos o reflexionamos sobre el corazón perfecto, también recordar que es el centro de nuestras chakras, el centro que nos relaciona con el cuarto rayo, el centro que nos va a permitir establecer contacto con el plano búdico y que desde allí vamos a encontrar los caminos que sigue el ser humano para avanzar sobre ese sendero que le llevará a los portales de las iniciaciones. Y será allí, desde el corazón puro, desde ese centro, cuando se reúnan las dos energías, cuando está en esa cuarta prueba, en esa cuarta iniciación el ser humano, y descenderá el fuego de Foat, el fuego espiritual, y ascenderá
el fuego de Kundalini, el fuego de la materia, y en el corazón, exactamente, en ese corazón puro, estallarán en una unión tan trascendente que hará que el ser humano logre pasar ya con gran merecimiento al quinto reino, el reino de los seres ascendidos. Lo que expresaste, Jesús, y lo que acaba de expresar Ricardo, pues queda sintetizado en el párrafo final del aforismo 301 del libro Infinito. El fuego cósmico está en eterno movimiento, dirigido por la razón absoluta y el corazón perfecto. Pero concretemos algo más. Todo este proceso, ¿cómo se realiza? Pues lo hemos hablado en jornadas precedentes, a través del pensamiento. Lo leemos en el aforismo 424 del libro Infinito. El espíritu de un creador cósmico conoce el pensamiento de la razón cósmica. Por tanto, un Agni Yogi sensitivo conoce el flujo de la evolución y todo pensamiento espacial encuentra corroboración. Todo pensamiento manifestado por el fuego de un creador impregna la conciencia. Por tanto, nosotros creamos el cambio del espíritu y afirmamos un conocimiento iluminado. En el aforismo se concluye que interaccionan los pensamientos de los seres humanos, los pensamientos emanados de la jerarquía y los pensamientos que emanan de esa razón cósmica. De hecho, nosotros somos constructores de pensamiento y somos fruto de un pensamiento. Por lo tanto, si este pensamiento, que es una forma de manifestar también lo que sería el arquetipo de la razón pura, entendamos que utilizando esa energía en un camino ascendente, vamos a construir lo necesario para que esta energía superior, esta razón, se pueda manifestar aquí abajo. Y es por eso que cuando estamos hablando del pensamiento creador, del pensamiento espiritual, estamos hablando del fuego. Recordemos que el plano mental es fuego y que en una vasta variedad de ángeles nos van guiando los pensamientos de las distintas entidades, en este caso de los aspirantes, de los discípulos e indudablemente que también de aquellos grandes seres que han logrado ascender a niveles mayores. Y todos a través de ese pensamiento van creando geometría, recordando que la geometría es la base del universo y por lo tanto nuestra mente conceptual, seguramente ya abstracta, tendrá un pensamiento creador de la propia divinidad, receptivo, e indudablemente también que en un nivel todavía desconocido para el ser humano. Y siempre habrá, cuando se va avanzando, un pensamiento que será liberado, un pensamiento libre, pero que también nos puede llevar, si lo seguimos practicando ya sin distorsión, a una gran paz profunda, en una serenidad completa, en un silencio profundo, donde podremos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón para seguir creando en forma espiritual, en un sendero cada vez de un ascenso mayor. Este pensamiento, hablamos de pensamiento de naturaleza superior, evidentemente. La consecuencia que tiene es que en este espacio supuestamente vacío, que no está vacío, está repleto de formas potenciales
Pues precisamente lo que hace el pensamiento es crear unas interacciones magnéticas, unas interacciones atómicas que van provocando la fusión de los distintos átomos que están en disposición de fusionarse para avanzar de un estado de cierto grado de inestabilidad a un estado de cierto grado de armonía. Y lógicamente eso va evolucionando progresivamente en el tiempo hacia formas superiores. Por este motivo, en el aforismo 172 del libro Infinito se habla del entrelazamiento que existe entre las formas como una puesta en práctica precisamente de la ley superior. En el entrelazamiento está la ley suprema. Uno puede llamar al entrelazamiento de las vibraciones la fusión armoniosa del magneto. En realidad estamos hablando de esa capacidad que tenemos los humanos de estar interconectados y entrelazar de una forma armoniosa nuestra conciencia con la conciencia del grupo, con la conciencia de la humanidad y por supuesto con la conciencia divina. En el fondo todo esto no es ni más ni menos que hablar de la razón con mayúsculas, pues es el aspecto que los humanos podemos percibir con mayor facilidad. Si consiguiéramos ver el antakarana, los hilos del antakarana, nos daríamos cuenta que son ni más ni menos que unas trenzas, igual que los puentes colgantes que hay en la Tierra, en el plano físico. Y esto se ha hecho a base de pensamientos correctos que se han ido tejiendo en una forma armoniosa y sumamente resistente. Y esto hace que por ahí pase un voltaje increíble de energía. Y esa energía es la que acaba al final precipitando y eclosionando la razón en todos los planos de manifestación. Y recordar entonces que ese entrelazamiento está en todos los seres, en todas las entidades. Y cuando hablamos del átomo, de aquel pequeñísimo ser que tiene conciencia, forma, que tiene propósitos, está entrelazado todo su ser y todos esos grupos con el ser humano. El ser humano es uno de sus grandes propósitos, pero el ser humano, visto ante lo que es la vastedad del espacio y del universo, pues es también un átomo que está buscando la armonía y la unión con todo lo que existe hacia arriba. Y si hablamos del universo, nuestro gran Señor, nuestro lobo solar, ante la vastedad de lo que sigue, del cosmos, también representa un pequeño átomo que se está integrando a otras totalidades aún mayores. Como podemos ver, estas vibraciones que nos van fusionando nos dan esa gran razón de la seidad, de la divinidad. Es una de las grandes ciencias que iremos comprendiendo gradualmente. Este entrelazamiento del que venimos hablando científicamente está demostrado y podemos acceder a él cuando observamos, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos o cuando vemos cómo los químicos van realizando uniones de átomos para formar moléculas cada vez más estables. Cuando se analiza, por ejemplo, la tabla periódica, vemos que se produce una reacción entre átomos de carácter positivo y átomos de carácter negativo. Y el arquetipo que tratan de lograr esas fusiones se manifiesta en la última columna de la derecha, que es la columna de los gases nobles, es decir, la perfección absoluta a nivel atómico. Sí, es una forma de ver en el plano físico, de forma científica, la razón de ser o una de las aplicaciones prácticas o ver la aplicación práctica y clara de lo que significa este entrelazamiento. Esto lo podemos aplicar a la física de partículas y lo podemos aplicar también, ¿por qué no?, a los sistemas de computación de informática a nivel mundial. Y el científico va avanzando, dirigido desde este quinto rayo de conocimiento concreto, y podrá seguir en ese ascenso,
pero lo hará mayormente cuando el científico empiece a tomar en cuenta que hay otras dimensiones y cuando su mente empiece también a darse cuenta de la unidad en otros planos. Y esa ciencia que está trabajando podrá verla y apoyarla, porque tendrá la capacidad ya desde una vista astral y mental superior y lograr avances mucho mayores. El avance a nivel de la ciencia terrestre ha sido notable, ciencia y técnica, pero cuando los científicos de esos ramos, los técnicos, logren establecer su espíritu a esos niveles de conciencia mayor, su avance será en verdad trascendente. Y a nivel esotérico, este entrelazamiento del que venimos hablando es precisamente la unificación de los orígenes para alcanzar la coronación verdadera. La razón cósmica une las partículas sueltas de esta fuerza magnética, pero el paralelismo no siempre procede por el sendero de los orígenes. La confirmación a través del magneto cósmico de una unificación de los orígenes se conoce como la coronación verdadera. De este modo, el cosmos obtiene su razón. Y cuando refiere el aforismo que el paralelismo no siempre procede por el sendero de los orígenes, pues creemos que hace referencia a esos procesos que no están en armonía con las leyes cósmicas. Entonces, claro, las partes que pretenden fusionarse siguen líneas paralelas y se perderán en el infinito, pero nunca llegarán a fusionarse. Nunca llegarán a fusionarse, tal vez porque todavía no ha llegado el momento de que lo hagan. Son líneas energéticas que necesitan continuar manifestándose divididas, en dualidad, para acelerar una parte de la evolución. Entendamos que el arquetipo mayor lo tiene la seidad en su interior. Nosotros todavía no accedemos a la misma. Gracias a que hemos conocido un poco lo que es el corazón, lo que es el fuego purificador y lo que es la razón, vamos entreveyendo meridianamente claro cuál es el propósito y la razón de ser de la seidad. Y al ir avanzando como especie humana a través de las razas raíces de sus distintas subrazas, vemos que falta todavía un gran tramo. Hemos avanzado mucho. Quinta subraza de la quinta raza raíz. Y se acerca ya, se presiente ya la sexta subraza de esta raza raíz. Pero esto significa seguir evolucionando, seguir creciendo, no solo en lo que es la materia, sino empezar a acercarnos a lo que es el espíritu cada vez con mayor fuerza. ¿Qué sucederá cuando la humanidad logre finalmente llegar a la última subraza de la séptima raza raíz? El arquetipo divino seguramente que estará alcanzado en esta cuarta ronda del planeta. Y también el misterio, que estaban ocultos los misterios, se estarán revelando totalmente. De allí que una de las formas es perseverar. El camino es largo todavía, pero es seguro. Subir la montaña nunca será sencillo, pero llegaremos hasta la cúspide. Para llegar hasta la cúspide, precisamente, el espíritu representa esa semilla ardiente, conocedora del arquetipo que debe alcanzar. Sus envolturas pues son los diferentes estados de manifestación, los diferentes cuerpos de los que se va valiendo para alcanzar ese propósito, y con ello se va alcanzando el arquetipo mediante un proceso de transmutación impulsado precisamente por el espíritu. Lo podemos leer en el aforismo 34 del libro Infinito. Las semillas ardientes viven en todo átomo y el poder de cohesión reside en estas semillas ardientes. El fuego manifestado
aviva el impulso de la vida a cada uno de los átomos. El magneto del espíritu combina todos los impulsos vitales. El tesoro del espíritu es el cáliz, donde yace el poderoso impulso del fuego sagrado. Por tanto, la semilla del espíritu intensifica el esfuerzo hacia las esferas superiores. En el reino mineral vemos que el desarrollo arquetípico de los minerales conduce a la forma más bella creada, al menos que conozcamos, el diamante, por ejemplo. Es una forma de entender que cuando se manifiesta este proceso, evidentemente empieza por lo más denso, porque podemos hacer una analogía muy clara con nosotros mismos. Lo que nos cuesta, por ejemplo, la primera vez mantener la concentración, concentrarnos en una forma mental, pues imaginemos por un momento que el arquetipo está plenamente concentrado y al final va condensando. De lo más burdo se llega a lo más sublime, y el ejemplo del diamante es muy claro para entender el proceso de transformación, un auténtico proceso de transfiguración y, ¿por qué no?, de transmutación. En el ser humano este proceso de transmutación nos lleva a desarrollar y alcanzar nuestro cuerpo de luz en sustitución de nuestra forma física a lo largo de miles de encarnaciones. Sí, y comprender que en todos los reinos, se hablaba del reino mineral, existe una fuerza interna muy profunda, muy suprema, que está presente. Aún en el guijarro más sencillo hay una chispa de energía. Se nota cuando los hacemos resonar uno con otro, friccionar, y hay un fuego que va evolucionando en ese reino mineral, en sus 7 niveles, hasta que llegue un día a esos niveles de minerales radioactivos que nos estarán indicando la gran evolución alcanzada en este reino, pero así como en ese reino, en los demás reinos. Y el espíritu, cuando llega al ser humano, al 4.º reino, en verdad ya es una grandeza. Hemos avanzado grandemente, pero aún nos falta un buen tramo por recorrer. Por todo ello debemos tener claro, que yo creo que lo tenemos bastante claro todos los miembros de la caravana, que la naturaleza temporal de cada forma es transitoria, está sujeta a la ley del tiempo, en cambio el espíritu es inmortal. Aforismo 70 del libro infinito. La envoltura de la semilla cósmica en su transmutación está sujeta a la ley del tiempo, pero el espíritu de la semilla sobrevive más allá del tiempo. Vendría a decir que este propósito está encerrado en una forma densa, pero que tiene la gran particularidad de que ha quedado aquí para que vuelva a fructificar. Y en el ejemplo que veíamos del reino mineral, cómo va avanzando, la admiración en el reino vegetal, cuando vemos desde lo más simple hasta las grandes secuoyas, los grandes árboles gigantes que han alcanzado un nivel grande en verdad y que le llevarán al 3.º reino, y que en ese reino, en sus diferentes especies, como se decía, cambiando de forma en forma, y el espíritu, la fuerza que está adentro, que mora, seguirá creciendo y expandiéndose. Ese es el gran desarrollo y la gran propuesta de los arquetipos, irlos alcanzando, irlos superando. Y la grandeza de este proceso, la grandeza de esta concepción abstracta del universo, de esta concepción abstracta de la seidad, reside en que podemos comprender que precisamente en cada átomo
está latente esa semilla para alcanzar la perfección, que durante este proceso la corona de la seidad une lo que le pertenece, que mediante este proceso la razón suprema armoniza todo aquello que manifiesta, y en este proceso el magneto cósmico fusiona lo que agrupa, y con todo ello lo que asistimos es a la grandeza de la belleza de la seidad. Aforismo 33 del libro Infinito. El impulso inherente del esfuerzo atrae al átomo hacia la consumación. La unión con la razón suprema es seguida por la fusión cósmica. La corona de la seidad une lo que le pertenece. La razón suprema armoniza lo que manifiesta. El magneto cósmico fusiona lo que agrupa. De este modo triunfa la belleza de la seidad. Vemos un propósito que poco a poco nace de un tímido impulso y al final se convierte en algo real, tanto a nivel físico, denso, como a nivel de conciencia, que es lo que nos interesa desarrollar. Y cuando estamos hablando de esa conciencia, en los reinos anteriores que hemos mencionado, se habla de conciencia grupal. Pero qué maravilla que en el cuarto reino, el reino humano, tengamos una conciencia individual y la tarea de llegar a una autoconciencia abre la esperanza a una verdadera era de luz. Por eso, el poder tener una forma alcanzada de alguna manera, de algún arquetipo divino, nos va dando la posibilidad de seguir creciendo y sobre todo a través de esa autoconciencia que nos va a impulsar hacia lo más supremo, hacia lo más grande, porque hay una intuición que nos va a seguir guiando. La síntesis de todo este proceso creativo cósmico la encontramos en la lectura del aforismo 194 del libro Jerarquía. Escuchémoslo con detenimiento y atención. El contacto constante con la razón superior atrae al espíritu a una percepción superior. La aplicación constante de las leyes superiores lleva al espíritu a la órbita del magneto cósmico. El camino que se construye por orden de la voluntad superior es invencible. El poder de la jerarquía es el poder saturado con el fuego de la creatividad. La sumisión al poder de la jerarquía es una ofrenda de fuego al bien común. Qué débilmente arde este concepto en la comprensión humana. Nos habla del aspecto superior del proceso y de la participación del ser humano en este proceso, mediante su ampliación de conciencia, mediante la aplicación de las leyes superiores y mediante la sumisión del ser humano al poder de la jerarquía como una ofrenda ígnea al bien común. Por supuesto, debemos de entender sumisión en el sentido de plena integración con el proyecto jerárquico de carácter universal. En el fondo estaríamos hablando de la consumación de un objetivo. Este objetivo, este propósito manifestado, implica ni más ni menos que acortar la distancia que existe entre el mundo manifestado y el mundo arquetípico o no manifestado. Y es así como cuando se alcanza un arquetipo, se está logrando a través de una alta sensibilidad, una conciencia mayor.
que se van a lograr cuando éstas están en el mismo nivel, sensibilidad y conciencia, corazón y mente, que van a funcionar de forma armónica, sincrónica, equilibrada, de gran armonía. En esta maravilla en que se va alcanzando un arquetipo porque hay una conciencia mayor y porque hay un propósito supremo que nos va guiando, cuando el ser humano ha abandonado su libre albedrío para ahora pedir con gran devoción que se haga la voluntad del Padre en nosotros, ya no nosotros en lo demás, sino Él en nosotros. Y es así como hay una síntesis maravillosa que logra que la evolución del hombre aquí en la tierra sea plena y se alcancen todos los niveles esperados. Cuando lleguemos al quinto reino en algún momento, habrá otros planes, otros arquetipos que alcanzar seguramente, y habrá otro tipo de ascensos. Pero es la maravilla de contar con un proceso de evolución espiritual. Acabas de mencionar, Ricardo, que el ser humano, cuando abandone su libre albedrío, pues digamos, estará al servicio del plan. Lo que viene a significar que ese libre albedrío del que tanto alardeamos, en realidad lo que representa es un fracaso evolutivo, puesto que no hemos alcanzado el nivel de perfección al que estamos destinados. Cuando no ejercemos nuestro libre albedrío, estamos al servicio de la divinidad. Y más que un fracaso, yo diría, pues es un proceso, porque finalmente pasamos por el libre albedrío y es nuestra fuente, nuestro apoyo, pero al ir avanzando queda claro que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, si la ponemos al servicio del Ser Supremo y trabajamos como si ya hubiéramos alcanzado un nivel de incluso de discípulos iniciados, ahí está actuando con gran plenitud la conciencia de la divinidad en nosotros. Ya no somos nosotros, no yo, Padre, sino tú en mí, todo el tiempo. El tema del libre albedrío, si se entiende bien, está relacionado con el arquetipo más elevado posible. Los seres humanos no podemos hablar con derecho propio de ese libre albedrío, porque para la mayoría es ni más ni menos que un mundo de deseos, energía volitiva abocada a la satisfacción de las necesidades humanas. En la primera parte de este aforismo 194 hemos hablado de la identificación del ser humano al servicio del plan cósmico, la identificación, digamos, con la divinidad y con su plan. Pero en la parte final nos habla precisamente de aquellos seres que no alcanzan esta conciencia, y lo hace del siguiente modo. La conciencia que no absorbe esta comprensión podrá solo balbucear las grandes palabras y será incapaz de aplicar estas palabras en la vida, ya que solo un corazón saturado con la grandeza de la jerarquía podrá entender toda la majestuosidad de la ley cósmica. Así, la abstracción al magneto puede ocurrir solo a través de la realización de la jerarquía. Qué importante este final, la realización de la jerarquía. Básicamente porque el arquetipo evolutivo para los humanos está representado en el quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, el reino de las almas liberadas o la jerarquía planetaria. Ya no habrá necesidad de estar reencarnando en cuerpos físicos. Ya se tendrán otro tipo de vehículos, con una visión mucho mayor y con una nueva escuela de aprendizaje en el quinto reino, seguramente de 7 niveles también, que permitirá a esos seres luminosos, a través de una jerarquía ya suprema, incorporarse a otras escaleras de Jacob mucho más amplias de lo que imaginamos.
Pues bien, queridos hermanos, no estamos en el cielo, puesto que no estamos en el quinto reino, pero gracias a la senda de la caravana, bueno, pues estamos en unas altas montañas en las que estamos casi tocando el cielo. Qué lugar más hermoso para establecer el campamento, encender el fuego y en torno a él, pues aportar una última reflexión. Encaminémonos directamente a encontrar la razón de ser de cualquiera de los actos que realizamos a diario, de cualquiera de las razones que hay detrás de nuestros deseos y de cualquiera de la razón que hay a través de nuestros pensamientos. Profundicemos en ello, sinteticémoslo y entiendo que vamos a comprender un poco mejor lo que significa la razón de la seidad. Y la gran invitación que se nos pide ahora en esta época de gran oportunidad es estar atento, serenamente expectante, buscando el silencio, dispuestos al cambio y a la gran transmutación, y convertir nuestra mente todavía de vibración baja a una mente abstracta, superior, que sea un depósito de ese cáliz tan esperado del Espíritu Santo, de la fuerza angélica, donde la mente solo será una servidora de todos los demás. El servicio, a través del amor, será nuestra gran clave. Precisamente a mí me ha calado bastante lo que ha dicho Jesús cuando a través de los pensamientos luminosos que tengamos se va creando el puente de Antacarana, donde pasa un gran voltaje, que es el voltaje del fuego puro de la divinidad. Ahí está la necesidad de acumular unos pensamientos que sean cada vez más luminosos, más amorosos, como decía Ricardo, para poder construir ese puente. El impulso de la razón cósmica representa un acto de voluntad suprema. Y este impulso los seres humanos lo recepcionamos mediante la necesidad de ser mejor persona, de erradicar el egoísmo en nosotros, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, la necesidad de no herir con nuestras palabras y la acción encaminada hacia alcanzar y lograr objetivos que repercutan en el bienestar general, en el bien común. Siguiendo estas pautas, vamos incorporando la razón cósmica en nosotros. Vamos poniendo en práctica las leyes divinas, las leyes que están impresas en fuego en esa conciencia de la seidad, las vamos aplicando a nuestras vidas. Y en definitiva, vamos realizando un acto constante y permanente de responsabilidad espiritual. La responsabilidad espiritual es fundamental en los tiempos actuales. Es tiempo de decidir, es tiempo de ponernos al servicio del plan y es tiempo de abandonar ese estado de confort en el que se encuentran tantos seres humanos y que nos lleva precisamente a ser tibios de corazón. Abandonemos la tibieza de corazón y tratemos de, como se dice en lenguaje castizo, al pan pan y al vino vino, o lo que decía Jesús el gran maestro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hagámoslo de modo responsable, pero también con inteligencia. No nos metamos directamente en las fauces de los lobos, porque entonces nos despedazarán. Espíritus viajeros, almas en evolución, si aceptamos el principio de la seidad, tomaremos conciencia de que nuestros espíritus saben que pueden expresar la razón de la seidad. Como consecuencia de ello, realizaremos un esfuerzo transmutador para lograr la coronación de nuestro arquetipo,
y uniremos nuestra voluntad espiritual a la voluntad superior. En nuestro interior germinará el loto espiritual, cuyo perfume se elevará hacia planos superiores para depositar ante el corazón de la seidad nuestra ofrenda de fuego al bien común. Espíritus viajeros, unamos nuestros pasos a los de la jerarquía y, junto a nuestros hermanos de la humanidad, veneremos a la Madre del Mundo, como la gran colaboradora de la razón cósmica, como la proveedora de vida radiante y como la otorgadora del júbilo de la creatividad cósmica. Aforismos 9 y 23 del libro Jerarquía. Soberana, yo te pronuncio como la gran colaboradora de la razón cósmica. Soberana, tú, allende los poderes cósmicos, portas dentro de ti la sagrada semilla que provee vida radiante. Soberana, afirmando todas las manifestaciones de la gran razón, tú eres la otorgadora del júbilo de la creatividad cósmica. Para ti, Madre del Mundo, se hace manifiesta la ley de la existencia. A ti, soberana, nosotros, los hermanos de la humanidad, te veneramos. A ti, a ti, a ti. Así gobierna el mundo el corazón unificado. Sí, sí, sí.